bienvenidos al segundo capítulo de los talleres de cocina Kiwi Limón. El día de hoy les voy a enseñar cómo preparar un fondo de res. Vamos a necesitar una sartén que sea apta para entrar al horno. En este caso yo estoy utilizando una sartén que es de hierro fundido. Entonces, vamos a empezar dorando los huesos. Se puede usar el codo, la rodilla. El chiste es que sean huesos que suelten mucho sabor. El horno tiene que estar entre 180 y 200 grados centígrados para que se empiecen a dorar bien nuestros huesos. Hasta que usted vea que los huesos se ven verdaderamente dorados. Tiene que ser un dorado oscuro. Ahí está ya. Este es el color que estoy buscando, un tono doradito en los huesos. Ahora lo que sigue es agregar las verduras y se las vamos a poner encima, así. Y volvemos otra vez al horno. Cuando la cebolla se empieza a ver demasiado dorada, casi tirando a quemada, esa es la señal que nos dice que nuestra verdura ya está lista para el siguiente paso. Miren. Exactamente este es el color que estoy buscando. Así es como se debe ver. Y después vamos a pasar a desglasar. Un buen tip para saber cuánto líquido necesitamos es que cubra perfectamente o que rebase nuestro producto. Y me voy a pasar ahora a desglasar. Tengo que subir un poquito la temperatura, más o menos una flama media baja. Y entonces, ¿qué es desglasar? Que todo el sabor de las verduras y del hueso que se quedó aquí pegado es buenísimo y lo necesitamos acá. Entonces, todo esto que está pegadito lo vamos a desprender con el vino tinto. De vinos, el más económico. Todo esto es puro sabor. Este ya está. Este se lo vamos a verter a nuestro fondo de res. Buenísimo. Ya lo que voy a hacer, nada más agregar las hierbas de olor. En este caso vamos a utilizar laurel y vamos a utilizar también unas pimientas. Le vamos a subir ahora la temperatura porque necesito que empiece a romper hervor. Esa espuma no la necesitamos, la vamos a retirar con el espumador. Aquí lo que ya voy a hacer es bajar la flama, porque yo la subí para que rompiera hervor y empezara a formarse la espuma. Entonces aquí ya vamos a bajar la flama y lo vamos a dejar aproximadamente 2 horas y media. El color está espectacular, es un color oscuro, justamente como el que necesitaba, porque un fondo de res es así, tiene un tono oscuro. Mi recomendación o sugerencia es utilizar un colador de malla fina y encima poner todavía unas 2 capas de tela de manta de cielo. Puedes utilizar también un colador como este. También podemos utilizar las toallas que utilizamos de papel en la cocina. Vean qué tono tan bonito. Este es el que justamente necesitamos. Vamos a dejar que escurra perfectamente. Lo que podemos hacer es congelarlo. Acuérdense que los fondos son unas preparaciones que sirven para enriquecer otras preparaciones. Entonces, no sé si se dieron cuenta, no salamos. Los fondos jamás se salan porque precisamente van para otra preparación y esa preparación tiene elementos que ya tienen mucho sazón, pues entonces podríamos estarle cambiando o incrementando un poco el sabor salado. Esa es la sugerencia, siempre tener en el refrigerador, mejor dicho, en el congelador, unos cubos, por ejemplo, las tablitas que se usan para hacer cubos para las bebidas, esos los pueden llenar con este líquido, con nuestro fondo de res, o puede porcionarlo, ponerlos en unos contenedores que tengan tapa, pero sí es bien importante que esto esté frío antes de que entre al congelador. No se les olvide ponerle su etiquetita de la fecha que lo hicieron y listo. Ahora vamos a hacer el fondo de pollo y este es todavía más sencillo que el primero. Vamos a empezar con el pollo. Es la rabadilla, las alitas. Importante, si usted no quiere que su fondo lleve grasa, entonces no vamos a utilizar estas piezas porque llevan piel. El pollo tiene, después de que uno lo compra, tiene que llevarlo al chorro de agua, lavarlo perfectamente con un cepillo para que no quede ningún resto de sangre. Una vez que está listo el pollo, lo ponemos en la cacerola. La temperatura ahorita la voy a subir. ¿Por qué? Porque quiero que rompa hervor. Esa burbuja que están viendo es la que queríamos. Por eso es necesario subir la temperatura para que rompa el hervor. Ya se formó la espuma, ya se ve la grasa. En esta ocasión voy a utilizar un cucharón. ¿Por qué? Porque el pollo llevaba piel, entonces me está soltando la grasa y la grasa no debe ir en el fondo. Rescato la espuma y por ahí también me estoy llevando la grasa. Entonces ahora sí, ya podemos empezar a agregar la verdura. Comenzamos con la cebolla. Igual están los trozos en grande, no tenemos que cortar perfectamente. Agregamos ahora el apio. Entonces vamos a utilizar las de laurel, las de tomillo, son 2 y 2. Y le vamos a agregar también perejil. Y este va en fresco. 2 dientes de ajo enteros, no hay que picarlos ni nada. Y le vamos a agregar 4 pimientas
enteras. Lo que yo voy a hacer ahorita es trocearlas un poco para que suelten mejor el sabor. Lo agregamos, no ponemos tapa, ya tengo todos los ingredientes y ahora sí voy a bajar la flama. A este lo vamos a dejar 1 hora, hora y media. Si se llega a formar otra vez un poco de espuma, un poco de grasa, lo vamos a retirar las veces que sea necesario. Un truquito que es buenísimo y que nos ayuda muchísimo a que nuestro caldo quede muy claro es poner a lo mejor la manta de cielo o esta tela de algodón, o si usted no quiere salir a comprar nada de eso y no lo tiene a la mano, seguro sí va a tener las hojas de papel de cocina. Entonces vamos a poner en un bowl el colador, la tela. La tela nos va a ayudar muchísimo a retener todos los residuos y sobre todo también va a detener la grasa que haya quedado por ahí. No se sazona, no se le pone sal. Acuérdense que los fondos son para enriquecer otras preparaciones. Dejo enfriar, lo porcionamos y lo metemos a congelar. Muy bien, ya hicimos fondo de res, fondo de pollo. ¿Qué les parece si les enseño cómo hacer un fondo de pescado? Mi favorito. Vamos a agregar un poco de aceite. Las verduras son cebolla, zanahoria, apio, todas cortadas en trozos burdos y poro en esta ocasión. Aquí lo que vamos a hacer es nada más darle una salteada ligera. Cuando ustedes vean que la cebolla comienza a tomar un tono como más clara, esa es nuestra señal para poder agregar el vino blanco. Esto es la cebolla que les digo, se ve transparente. Vamos a agregar vino blanco del económico, al gusto. Y lo que vamos a hacer es esperar muy poquito tiempo. La verdad es que el alcohol evapora mucho más rápido que el agua. Entonces, aquí lo importante es que usted pida que sean de pescado blanco, porque los pescados azules, por ejemplo, como el atún, esos son pescados grasos y no queremos grasa en nuestra preparación. Entonces, agregamos las cabezas. Obviamente, tuvimos que haber lavado perfectamente las espinas y la cabeza, y también cuando lo vayamos a comprar tenemos que fijarnos que los ojos se vean cristalinos. Un pescado, aunque sean cabezas, que también se vean frescas. Y vamos a poner una tapa. ¿Para qué? Para que empiece a sudar. Yo necesito que estos sabores que se están creando aquí adentro se conserven aquí adentro. ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar? Más o menos unos 5 minutitos aproximadamente. Es una flama media-baja. Muy bien, ya pasaron esos 5 minutos, ya sudó, se conservaron aquí los sabores. Ahora sí, el siguiente paso es agregar el líquido. Cuando ustedes vean que se empieza a formar la burbuja, se va a empezar también a formar una espuma en la superficie, son las impurezas del pescado. Esas las vamos a rescatar con un cucharón o con una espumadera. Ahí está la espuma, ahí está la burbuja, entonces ya puedo empezar a espumar. Les quito todo el exceso. Ahorita todavía sigo yo en flama alta porque quería que rompiera en hervor, pero ahorita ya le vamos a bajar. Agregamos entonces tomillo, laurel y las 4 pimientas que pueden ir troceadas o pueden ir enteras. Al final no pasa nada porque es una preparación que se va a colar. Bajo temperatura, súper importante, porque esto se va a quedar aquí en el fuego 1 hora, 1 hora y media aproximadamente. Esto huele buenísimo. Y esto ya está listo, vámonos a colar. Acuérdense, tenemos que dejar que se enfríe antes de porcionarlo y llevarlo a congelar para que lo puedan utilizar en otras preparaciones. Por ejemplo, si quieren enriquecer a lo mejor arroces, como podría ser una paella, esto es perfecto. Una crema de pescado, caldos, esto también ayuda a enriquecer un caldo. Pues ya vimos 3 formas de hacer fondos. ¿Qué les parece si ahora les doy unos ejemplos de preparaciones para utilizar esos fondos? Por ejemplo, en el fondo de res quedaría perfecto en un platillo como este, que es carne de res en una salsa verde con verdolagas, o el fondo de pescado podría utilizarse en estas pescadillas que van ahogadas y quedan riquísimas, o por ejemplo, el fondo de pollo quedaría espectacular en una sopa de tortilla. ¿A poco no? ¿Quieren saber cómo se preparan estas recetas? Entren al perfil de Kiwi Limón y no se pierdan el próximo capítulo porque les voy a enseñar cómo cortar un pollo y sacarle el máximo provecho a cada una de sus piezas.